límite de funciones compuestas. Listo. Y nosotros ya vimos un poquito sobre esto, pero quiero que lo volvamos a ver. Escribamos un teorema y miremos algunos ejemplos. Entonces empecemos por los ejemplos. O sea, yo quiero sacar el límite cuando alfa tiende a 0 del coseno del seno de alfa. Ese es un límite muy poco interesante porque esa función no hace nada extraño cuando alfa tiende a 0. ¿Sí? Cuando alfa tiende a 0, este número se aproxima a 0. Y si yo evalúo el coseno en un número aproximadamente igual a 0, me da aproximadamente igual a 1, ¿cierto? Entonces, cuando alfa se acerca a 0, el seno de alfa se acerca a 0. Y si yo cojo el coseno y lo evalúo en un número aproximadamente igual a 0, este límite debe dar 1, ¿cierto? Bueno, pero yo quiero que miremos estos límites de funciones compuestas de la siguiente manera. Y es que lo que yo dije ahí fue una operación por pasos, porque precisamente hay unas funciones compuestas. Entonces yo dije, si alfa es cercano a 0, seno de alfa es aproximadamente igual a 0 también. Y el coseno de un número que es casi 0 es 1. Entonces vamos a hacer un cambio de variable, que es como la mejor forma o una de las formas para resolver límites de funciones compuestas. Entonces voy a hacer, precisamente, voy a definir que esto sea x. ¿Sí? Voy a hacer x igual a seno de alfa. Listo. Y voy a escribir mi límite en términos de x y no en alfa. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es averiguar qué le pasa a x cuando alfa tiende a 0. Si alfa tiende a 0, x también tiende a 0. ¿Cierto? Entonces este límite me queda así. Me queda ahora el límite, no cuando alfa tiende a 0, sino ahora cuando x tiende a 0, del coseno de x. Ese límite da 1. Ahí fue muy obvio y probablemente innecesario. De hecho fue innecesario. Pero ustedes ven que, recuerden que esta variable es suya. Esta variable no tiene nada que ver con el valor del límite. Yo esta variable la puedo cambiar por lo que quiera. Y yo puedo escribir el límite en términos de cualquier variable que yo quiera. Y el límite siempre hará lo mismo. Entonces muchas veces es muy útil saber cuándo y cómo hacer un cambio de variable. Especialmente cuando estamos hablando de funciones compuestas. Entonces, por ejemplo, calculemos un límite parecido. Un límite relacionado. Ejemplo. Supongamos que usted quiere calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de x al cuadrado sobre x. Usted lo que sabe, y esto es muy importante que lo sepa, lo que usted sabe es que seno de un ángulo sobre un ángulo se va para 1 cuando alfa se va para 0, ¿cierto? Eso es lo que usted sabe sobre el comportamiento del seno en ángulos pequeños. Y aquí le están preguntando algo parecido. Le están cogiendo un ángulo pequeño que es x y lo están elevando al cuadrado. Si yo cojo un ángulo pequeño y lo elevo al cuadrado, me queda todavía más pequeño. ¿Sí? Y lo estoy dividiendo por x mismo. Este límite no es este, pero es parecido a ese. ¿Qué le falta? Una x al cuadrado abajo. Bueno, pongámosela. Ese es el límite. Ese es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y si yo le puse otro x ahí, se lo tengo que quitar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora miren esta pregunta que le están haciendo aquí. Acá. Están preguntando, para ángulos muy pequeños, ¿qué pasa si yo le saco el seno de ese ángulo pequeño dividido el ángulo mismo? Esa pregunta sí es muy parecida a esta. ¿Y cómo hago que esa pregunta sea evidentemente la misma que esa? Hago un cambio de variable.
¿Sí o qué? Entonces voy a hacer el cambio de variable obvio que es ahí, voy a hacer que alfa sea igual a x al cuadrado. Si x tiende a 0, ¿qué le pasa a alfa? ¿Alfa tiende a qué? A 0. Pero más que eso, si x tiende a 0, cuando yo digo que x tiende a 0 es porque x tiende a 0 por derecha y por izquierda. Alfa tiende a 0 ¿por dónde? Alfa es x al cuadrado. Cuando x tiende a 0 por derecha y por izquierda, alfa siempre va a tender a 0, pero siempre por derecha. Y eso es importante. ¿Sí? Eso es importante cuando se cambia de variables. Porque cuando x tiende a 0, le estoy sacando el número, estoy sacando x al cuadrado para números muy cercanos a 0, que pueden ser positivos o negativos. Me van a dar números muy cercanos a 0, pero siempre positivos. Y mi nueva variable entonces tiende a 0 por la derecha y este límite se convierte en un límite en términos de alfa, pero ahora alfa tiende a 0 por derecha únicamente. ¿Sí? Y esto me queda el seno de alfa sobre alfa. ¿Y entonces qué hago yo con esa x? Yo aquí tengo que escribir una cosa en términos únicamente de mi nueva variable, que es alfa. ¿Qué es x? Raíz de alfa. ¿Cierto que sí? Y ahí se ve mucho la importancia del hecho de que yo escriba que alfa tiende a 0 por derecha. Porque si alfa tendiera a 0 también por izquierda, esta raíz no tendría sentido. ¿Cierto? Bueno, ahora sí, ese límite ya dejó de ser interesante. ¿Por qué? Porque se puede hacer por propiedades. Porque lo que hay ahí es el límite de un producto de funciones. Este límite existe y este límite existe. Entonces eso es igual al límite por propiedades, al límite cuando alfa tiende a 0 por derecha de seno de alfa sobre alfa por el límite cuando alfa tiende a 0 por derecha de raíz de alfa. Cuando alfa tiende a 0 por derecha, esto da 1 y el otro da 0. Entonces esto me da 0. ¿Este límite es 0 por dónde?